Cadena SER, El Larguero, con Álvaro Benito. ¿Qué tal? Buenas noches, las 11:30, las 10:30 en Canarias. Bienvenido al Larguero de la Cadena SER. Saludos desde el estudio, Carlos Llamas. Rodri elige al Barça. El MVP del Mundial y Balón de Oro en 2024 le ha dado el sí al club catalán. Es la noticia del día, una noticia que ya se venía barruntando desde que el domingo, hace 4 días, avanzase la Cadena SER que el Barça estaba al quite, que estaba ahí atento a la situación de Rodrigo Hernández Cascante. Por partes, una vez dado el sí al Barça, toca negociar con el City. Recordemos que no hay cláusulas en Inglaterra. ¿Cuándo va a presentar su primera oferta el Barcelona? Nil Solà, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Álvaro? Buenas noches. Pues te diría que la respuesta a esta pregunta es en que las próximas horas el Barça le va a presentar ya esta oferta al Manchester City y que a día de hoy, a esta hora, la voluntad de ambas partes, una vez ya el Barça tiene el sí de Rodri, es de que esta operación se pueda cerrar este mismo fin de semana. Es decir, el Barça podría presentar ya esta oferta mañana al Manchester City y tanto Barça como City saben el deseo de Rodri y quieren cerrarlo cuanto antes. La idea del Barça este mismo fin de semana. Enseguida volvemos contigo, la intrahistoria de lo que ha pasado con Rodri y el Madrid, que estaba pujando muy fuerte con él. Detalles que tienen Antón Miana y Aritz Gabilondo, porque aquí hay muchas aristas. 11:32. Hay días, no sé qué pensáis, que marcan temporadas y quizás hoy 6 de agosto puede ser uno de ellos. Rodri elige al Barça y después el Barça tiene que negociar con el City, que esa es otra. Y el Madrid hace oficial el fichaje de Yan Diomandé, el más caro de su historia, y la renovación de Vinicius Junior. Vini va a seguir en el Madrid, contrato hasta el año 2032, tenía hasta el 27, renueva por 5 años más, con lo cual desde ahora son 6 más los que tiene de contrato con el Real Madrid y evidentemente incremento de la ficha. Aquí en el Larguero llevamos años contándotelo todo con Manu Carreño, Toño García y el resto de compañeros. Desde ese acuerdo no firmado de la temporada 24-25, que estaba a falta de la firma, después llega el Mundial de Clubes, Xabi Alonso y Vinicius para, al desierto del Cruzo 25-26, donde no hubo ninguna oferta encima de la mesa, al interés del Arsenal real que hemos contado en este verano, la oferta rechazada hace apenas unas semanas por 22 millones de euros al año, también contada por este programa, una reunión que, como contamos, fue satisfactoria para las dos partes. Y hoy el acuerdo. Y después la oficialidad. Es decir, todo ha pasado muy deprisa. Si pusiste el Larguero hace 2 días, parecía que todo estaba medio cerrado. Y ayer la reunión, se juntaron y algo cambió. Bueno, cambió que el Madrid ha subido la oferta, no llegando en ningún caso a lo que cobra Kylian Mbappé. 2 conclusiones a bote pronto, porque insisto, son días que pueden marcar temporadas. Rodri elige al Barça, ahora el Barça tiene que negociar con el City. Y el Madrid apuesta por la velocidad arriba, renueva a Vinicius y luego ficha a Yan Diomandé, un futbolista que hace 14 meses estaba jugando en el Leganés. El Barça está en disposición de armar un centro del campo casi indestructible, esa es la sensación desde fuera, después el campo dirá, el verde dirá. Rodri si llega, Pedri, Olmo, Gavi, de esos equipos que cuando cogen la pelota no la sueltan, vamos que no la hueles. Y 2, por parte del Madrid. Está armando un equipo que probablemente le baste para ganar el 90% de partidos de la temporada, con lo que ya tenía y con lo que ha fichado. Va a ser un Madrid más férreo en defensa, de eso no me cabe ninguna duda. Tiene al mejor portero del mundo, sin duda, que es Thibaut Courtois. En ataque tiene una colección de cromos que a nivel individual, a nivel individual, me parece casi insuperable. Mbappé, Vinicius, Diomandé, Güler, Brahim, Endrick, Espí. Y me quedan otros futbolistas con vocación ofensiva, pero que no juegan en el flanco exactamente de ataque. Pero el centro del campo, no sé vosotros, hoy por hoy me ofrece dudas en partidos de altísimo nivel. Es decir, en esos 12, 14, 15 partidos donde se te mide de verdad, los gordos. Los 2 de la Supercopa, 5, 6, 7 de Liga, 5, 6, 7 de Champions, de Copa del Rey si sigues adelante. Un centro del campo, por ejemplo, con Tchouaméni, Bernardo Silva, Bellingham, por poner un ejemplo, podría sostener al Madrid en partidos críticos, cuando juegue en el Camp Nou, cuando juegue el Metropolitano, cuando juegue los cuartos o las semifinales de la Liga de Campeones, cuando juegue semifinales o si juega la final de la Supercopa de España en el próximo mes de febrero. Ahí ya sí que me queda alguna duda. 11:35, como digo, vamos a ir con todo ello. Son muchas cosas. El menú hasta la 1 de la madrugada en este larguero de verano con
Insisto, muchos nombres propios del mercado de fichajes, han pasado muchas cosas. Pero antes, un par de detalles. Ha habido 3 amistosos con presencia de equipos de primera división en el día de hoy. El Málaga le ha ganado 4-2 al Arabi de Qatar, 4-2. El Getafe ha caído 0-1 frente al Mónaco. Y el Deportivo de A Coruña, que es como se dice ahora, Deportivo de A Coruña, ha empatado 1 frente a la Fiorentina de Mastantuono, que por cierto ha llegado en olor de multitudes a Florencia. Y en un rato despertamos a Pedro Fullana, que está en Corea del Sur con el Atlético de Madrid. Allí juegan el domingo precisamente frente al City, y con 2 nombres encima de la mesa. El de Kang In Lee, que es un fichaje que desde luego a nivel comercial va a explotar mucho el conjunto rojiblanco, veremos si después lo demuestran en el verde, y un Atlético que sigue insistiendo, especialmente Diego Pablo Simeone, por el Cuti Romero. Como digo, 11:36, arrancamos el larguero. Nombre propio del día, Rodrigo Hernández Cascante. Y no otro, ese es el gran nombre propio del día. 30 años, MVP del Mundial y uno de los 2 balones de oro masculinos que tiene España. La noticia del día, ¿qué es lo que ha pasado? Se estará preguntando ahora el oyente del larguero, para que Rodri haya desestimado la oferta del Real Madrid. Antón Meana, buenas noches. Presente, Benito, ¿qué tal? Buenas noches, vamos al grano, porque la información es directa y no merece la pena andarse con rodeos. La cadena SER se ha puesto en contacto esta tarde con Pablo Barquero, el agente de Rodri, y en una conversación telefónica, tranquila, explicando la negociación, nos ha dicho que el Real Madrid hizo una oferta muy buena a Rodri después del Mundial. Las conversaciones empiezan a los pocos días de que España gane la Copa del Mundo en New Jersey. La oferta es irrechazable, dice que es realmente buena, que ponen en valor tanto él como Rodri la educación, el señorío, el respeto, la forma con la que el Madrid ha llevado la negociación, que el Madrid ha ido en serio a por Rodri y que ha puesto todo encima de la mesa para que Rodri jugara en el Madrid. Desde su presidente hasta el director general, hasta la gente que trabaja en el club, todos han trabajado para que Rodri pudiera jugar en el Real Madrid. Las conversaciones han sido positivas, han estado negociando estas últimas 2 semanas, pero Rodri ha tomado la decisión de elegir otra oferta, de elegir otra opción. Y por ese motivo hoy se lo ha comunicado al Real Madrid, para no mantener el suspense, para no engañar a nadie y para agradecer el trato que el Real Madrid ha querido tener con Rodri en estas 2 semanas, como digo, de conversaciones. Después de un periodo en el que durante el Mundial y durante la temporada no se habían producido contactos, ocurren después de que termine la Copa del Mundo, de que España gane el trofeo en New Jersey, y como digo, en la conversación que hemos tenido con el agente de Rodri, recalca el comportamiento del Madrid, la oferta del Madrid y el hecho de que el conjunto blanco fuera en serio a por Rodri. Pero que la decisión personal de Rodri es aceptar otra propuesta, y por ese motivo hoy se cierra la puerta a que Rodri juegue la temporada que viene en el Madrid, pero cierra la puerta agradecido Rodri por el trato del Madrid y porque la oferta que le presentan está a la altura de un Balón de Oro del Mundial. La intrahistoria es importante porque demuestra, bajo óptica Rodri, con esa conversación que hemos tenido en la cadena SER, que ha tenido Antón Meana con el agente de Rodrigo Hernández Cascante, que el futbolista sabía del interés del Real Madrid. No solo eso, sino que estaba negociando con el Real Madrid y que la apuesta del Real Madrid era muy fuerte por él, pero él ha decidido elegir otra oferta, que como os hemos contado hace aproximadamente unas horas, es la oferta del FC Barcelona. Y como venimos contando desde el domingo, cuando nadie lo había comentado, aquí ya contó Nil Solá el domingo por la noche, cuando parecía que todos los focos se ponían en Ferran Torres, en cuidado con Rodri. Cuidado con Rodri y el Barça. Seguida voy con Aritz Gabilondo, pero gracias, Antón. Hasta la próxima. Un abrazo, buenas noches, pero solamente un apunte. Decir que hemos contado en la cadena SER en los últimos días que se había producido un contacto verbal entre el Madrid y el Manchester City. Eso también lo confirma el entorno de Rodri, pero es importante destacar que Rodri tiene contrato con el City y no tiene cláusula. Por tanto, es necesario, aparte de tener un acuerdo con Rodri, llegar a un acuerdo con el Manchester City. Hablamos de un jugador que es leyenda de ese club, Balón de Oro con el City, marcó un gol en una final de la Champions y por tanto las conversaciones Rodri-City serán de máxima confianza, pero que la operación entre el Madrid y Rodri iba por buen camino, pero siempre teniendo en cuenta que faltaba lo mismo que falta ahora, que el club que quiera fichar a Rodri
llegue a un acuerdo con el City. Y veremos si llega a ese acuerdo. Ya nos ha contado Nil Solá, abriéndose el larguero, que el Barça lo quiere cerrar cuanto antes. Y cuanto antes es este mismo fin de semana. Enseguida todo la óptica Barça, porque ¿cómo va a jugar o cómo jugaría el Barça con Rodrigo Hernández Cascante? ¿Cómo lo haría? ¿Qué cantidad de centrocampistas de altísimo nivel? Y por cierto, todos ellos españoles tiene el Barça y podría llegar a tener uno más en caso de que el Barça y el City lleguen a ese acuerdo por Rodri. Pero antes, seguimos un poquito por la óptica Real Madrid, porque hay mucho madridista ahora mismo que está feliz por la renovación de Vinicius, por la llegada de Diomandé, pero dice, igual falta algo en el centro del campo si no está Rodrigo Hernández Cascante. Aritz Gabilondo, compañero del diario Así, que ha seguido este tema muy, muy de cerca. Hola Aritz, buenas noches. Hola Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Desestima la oferta del Real Madrid, el Madrid ha ido muy fuerte por él, lo reconoce, pero es una decisión personal, Aritz, y prefiere otra. Firmo debajo de todo lo que ha dicho Antón. Bueno, puedo daros un detalle. Las llamadas que recibe Rodri prácticamente llegan en horas. O sea, no hay una diferencia de días entre la llamada del Barça, del Madrid, del PSG, que ya dijimos que fue pues la que desechó prácticamente sin escuchar, porque su voluntad siempre ha sido llegar a España, ¿no? De vuelta. En ese sentido se puede decir que nadie llega tarde o que nadie llega porque está el otro, no es una reacción porque el otro se haya metido en la operación Rodri por la que el Barça, por ejemplo, pueda atacar al jugador o al revés, ¿no? Y de hecho en las 24 horas posteriores a la final del Mundial, Rodri ya tiene en su teléfono las llamadas de los 3 clubes grandes que le quieren fichar. De hecho, se monta en la rúa después de ganar el Mundial, sabiendo que el Madrid, el Barça y el PSG están detrás de él. Y luego eso es, y ahora continuamos, me parece muy interesante. Claro, eso es el lunes. O sea, España gana la final del Mundial, hora española, el domingo 19 de julio, noche del ya lunes 20, a las 12 de la noche, y la rúa creo que comienza como a las 8 o 9 de la noche del día siguiente, es decir, menos de 24 horas después de que acabara la final. Sí, pero sobre todo lo importante es que llegan prácticamente al mismo tiempo, o sea que es muy notorio que el nivel de Rodri pues levanta un interés entre grandes clubes. Y luego ya empiezan las llamadas pues entre City y Real Madrid, entre Barça City, entre Rodri Real Madrid, entre Barça Real Madrid. Ahí recalco un poco lo que ha dicho Antón. Rodri considera que el Madrid es muy honesto, que es muy transparente, ¿no? Muy directo también en las conversaciones que tiene, muy intencionado, hasta el punto de presentarle esa oferta irrechazable, ¿no? que comentaba Antón Meana. Pone incluso a Mourinho al servicio de esta operación, porque Mourinho habla personalmente con Rodri, le traslada un poco cómo es el proyecto del Madrid al jugador. Y bueno, pues por eso crece un poco la sensación de que quizá al necesitarlo más el Real Madrid, probablemente que el Barça, está más cerca del Madrid que del Barça. Pero aquí ya os dije yo, de hecho, que no habíamos oído nada de boca de Rodri, ni de su agente, ni de nadie. O sea que yo, aunque todo el mundo daba por favorito al Madrid, esa opción del Barça siempre ha existido. Y bueno, pues ha llegado el momento en el que tenía que elegir Rodri, y bueno, pues hoy le ha comunicado al Madrid que decidía no aceptar esa oferta porque tiene otras intenciones. Durante el Mundial, Rodri da 2 entrevistas, una al diario AS con Aritz Gabilondo, justo en la previa de la final, si no recuerdo mal, o de la semifinal. De la final, en la previa de la final, allí en New Jersey, y otra justo antes del primer partido que se le da a Manu Carreño aquí en el larguero. Y es cierto que él ahí está concentrado en el Mundial y no dice nada claro acerca de su futuro, pero porque estos equipos, al menos nos lo ha contado Antonio, entiendo que tú también tienes una información bastante parecida, se mueven justo a raíz de que acaba el Mundial. Y justo cuando acaba el Mundial llegan, como nos has contado, esas ofertas o ese interés real en apenas unas horas de diferencia. Claro, y bueno, ahora hay una cosa muy importante que también ha dicho Antón, ¿eh? Aquí hay una tercera pata que nos está hablando mucho, que es la del Manchester City. El City es el dueño de los derechos de Rodri y hay que negociar con ellos. No hay cláusulas en Inglaterra y aunque la voluntad de Rodri pueda ser ir al Barça o haya aceptado una condición, aunque fuera la misma el Real Madrid, diciéndole no al Madrid, ahora hay que negociar con el City, al que por cierto Rodri está pues muy agradecido, y el City evidentemente también, porque le ha dado absolutamente todo y lo ha ganado todo allí como jugador. ¿Crees que van a llegar a un acuerdo? Esto ya es una opinión que te pido a ti. ¿Crees que van a llegar a un acuerdo pronto? Porque ya has escuchado en Nil Solá que el Barça quiere acelerar esto cuanto antes.
Y si es posible en este mismo Depende fin de del semana. Barça, ¿no? Depende del Barça. Y de lo que ofrezca. Claro. Yo creo que evidentemente se han llegado a este punto ya en el que se sabe que el Madrid ha dicho que no. Me parece muy difícil que se rompa la operación porque no hay un acuerdo entre los clubes. Pero eso, como siempre, es un acuerdo entre ellos, entre el City y el Barça, y el Barça tendrá que acercarse a las pretensiones que tiene el City. Decisión personal de Rodri, que tenía esas ofertas encima de la mesa cuando se sube a la Rúa, nos lo acaba de contar Aritz Gabilondo aquel lunes 20 de julio, ya sabía que quería el PSG, que le quería el Real Madrid, que le quería el Barcelona. La del PSG nos dices que la deshoja rápidamente porque quiere volver a España, ¿no? O sea, esa No, directamente ni la mira, escucha, vamos, ni la escucha, tiene, efectivamente. Y está la opción del Barça, la opción del Real Madrid y hoy ha comunicado al Real Madrid que no le elige de alguna manera, pero que sí reconoce el hecho de que la oferta del Real Madrid era muy buena. ¿Algo más, Aritz? No, simplemente que, bueno, pues que yo creo que el Barça tiene una oportunidad inmejorable de fichar al mejor mediocentro del mundo y creo que no va a desaprovecharla, ¿no? Ahora nos contará Marcos, pero creo que realmente es una oportunidad buenísima de contar con un jugador superlativo. Un abrazo, Aritz Gabilondo, y enhorabuena también por la información. Te leemos Igualmente. más. Un Adiós. saludo, chao. 11:45, tenemos que hablar de Diomandé, tenemos que hablar de Vinicius, pero Nil Solà, nos estabas contando abriendo el larguero, no sé si quieres ampliar un poquito más, que el Barça, una vez que conoce el sí de Rodri, quiere ir a cuchillo, es decir, no quiere eternizar esto y lo quiere hacer cuanto antes, presentando una oferta al City. Sí, de hecho, ya como te decía en la entrada en el larguero, la intención que tiene el Barça a día de hoy es presentar cuanto antes esta oferta. Por la información que manejamos aquí en la cadena SER, es una oferta que podría llegar a los 60 millones entre fijos y variables, fijos alrededor de los 45 y entre 10-15 de variables, como te digo, que pueda llegar a los 60 que pretende el City. En el Barça tiene la confianza de que después de todo lo que le ha aportado el Rodri al City y después de que su petición sea jugar en el Barça, el City la pueda aceptar. Evidentemente hay una negociación de por medio, pero en principio estas cifras son las que el Barça maneja, alrededor de 40-45 millones fijos, más 10-15 variables. Por cierto, como apunte, estos 50 millones son los que el Barça tenía preparados, o entre 50 y 60, para la incorporación de un central, una posición evidentemente que con la llegada de Rodri el Barça ya... O que nos conste a la redacción de la cadena SER y de Radio Barcelona, es hoy cuando conoce el Barça que Rodri le elige, que acepta el hecho de que puedan negociar con el City, ¿no? Es hoy. Sí, de hecho, cuando lo contábamos el domingo en el larguero, lo que le faltaba al Barça para lanzarse finalmente era la decisión del futbolista, que no estaba clara. Evidentemente no se lo ha comunicado hasta hoy ni a Barça ni a Madrid, se lo ha comunicado al Barça. De hecho, el propio club nos lo ha reconocido los medios de comunicación esta tarde, y a partir de aquí pues se ponen ya a trabajar con el sí del futbolista. Son optimistas en poder cerrar esta operación, que insisto, la primera propuesta que quiere presentar el Barça y a cuanto antes rondará los 60 millones entre fijos y variables. Clave en esta decisión del futbolista, se entiende, las llamadas que ha tenido tanto de Flick como de Deco, y también la insistencia de los Eric García, Pedri, Olmo, Cubarsí, compañeros suyos en la selección, y que le han trasladado algo que a Rodri le ha gustado mucho, la ilusión que hay en el vestuario del Barça, esa juventud y también evidentemente el estilo de juego del Barça. Es que tenemos que asimilar el hecho de que somos campeones del mundo, España es campeona del mundo por segunda vez, y tenemos algunos de los mejores futbolistas del mundo, que el MVP del Mundial fue Rodri, que fue Balón de Oro hace 2 años, que Rodri le ha llamado Mourinho. Contactó con él Mourinho, nos lo acaba de contar Aritz Gabilondo. Nos está contando Nil Solà que Deco, Flick, obviamente sus compañeros del Barça, también han contactado con él. Todos quieren a Rodri. También le quería el Paris Saint-Germain, pero él decidió enfocarse en otras ofertas y finalmente ha decidido que el Barça pueda negociar con el City. Ahora tienen que llegar a un acuerdo. Quédate por ahí porque tengo varias preguntas más que hacerte, pero está por ahí Marcos López. Hola Marcos, buenas noches. Buenas noches. Me acuerdo que el domingo por la noche estabas tú aquí en el larguero, estábamos hablando fundamentalmente de Ferran Torres y de repente Nil Solà fue el primero que el domingo por la noche contó que el Barça estaba muy atento a la situación y ahora nos está contando más, que le faltaba todavía el sí de Rodri para empezar a negociar ya con el Manchester City. Y nos contabas que a tu juicio Rodri encaja más en el estilo Barça. El centro del campo que puede tener el Barcelona, pasa es que en el centro del campo no pueden jugar los 10, o los 11, mejor dicho. No. Los 10 más el portero, pero si llega ese acuerdo con el City, que ahora evidentemente parece más cercano, ¿qué centro del campo te imaginas? ¿Cómo te imaginas la manera de jugar del Barça, Marcos, la próxima temporada?
básicamente en la estructura será la misma que la pasada temporada, Mm. y el gran cambio es Rodri por Frenkie de Jong. La lesión de Frenkie de Jong ha abierto esta puerta, la lesión y el mal rendimiento que tuvo y los problemas que también tuvo Frenkie de Jong en su momento con la lesión, que no la comunicó al Barcelona, y el Barça ha estado listo, Deco ha estado muy listo. Evidentemente, cuando ya tiene el permiso y la autorización de Rodri, ahora esta negociación con el City, para mí, y esto es una opinión evidentemente, es más fácil para el City vender a Rodri al Barça que venderlo al Madrid. O sea, bastante más fácil por las conexiones azulgranas que hay en la cúpula y en la estructura del Manchester City, aunque evidentemente lo que busca el club inglés es más dinero. Es una operación espectacular para el Barcelona por dos detalles que son trascendentes. Incorpora a un jugador de clase mundial, el mejor jugador del último campeonato del mundo, incorpora a un líder, incorpora a un jugador que le aporta jerarquía en el vestuario y le aporta conexión con los jóvenes. Caso de Lamine, recuerda aquel discurso cuando recibió el Balón de Oro, o aquellas palabras cómplices que le dio cuando ganó la Eurocopa. Dijo: sigue trabajando así, hermano, y algún día tú esto lo vas a conseguir. Y aporta algo que es muy importante para el Barcelona, que en ese juego y en esa estructura, ese futbolista que es Rodri le va a dar una nueva dimensión a la manera de entender el fútbol que ha trasladado Hansi Flick. Dicho todo esto, le quita al Madrid el jugador que más necesitaba. Es tan importante la ausencia de Rodri, o el impacto que ha supuesto que Rodri haya elegido al Barça, que la tarde en que el Madrid anuncia el fichaje más caro de su historia, Diomandé, la misma tarde en que el Madrid anuncia la renovación de Vinicius, todo queda eclipsado, porque el mejor jugador del último mundial, que es español, que es el capitán, que es el líder de la selección, de Luis de la Fuente, le ha dicho no al Madrid y prefiere jugar en el Barça. Todo se ha dicho de paso y lo hemos contado en el larguero. La oferta del Real Madrid era muy buena para Rodrigo. Era muy buena. Lo digo porque hay mucha gente. A veces las redes sociales no son un ejemplo al 100% de lo que piensa la sociedad, pero uno da una vueltecita y parece que el Madrid no ha intentado a Rodri. El Madrid sí ha intentado a Rodri. Se ha intentado a Rodri, y además dicho por el propio entorno de Rodri, a Antón Miana, hace apenas unas horas de que empezara el larguero. Lo que pasa es que él ha elegido otra oferta. O sea, justo al acabar el Mundial, nos lo acaba de decir Aris Gabilondo, justo al acabar el Mundial recibe recibe ofertas, el interés de 3 equipos muy, muy potentes. Y con llamadas y mensajes de Mourinho, Flick, Deco, porque todos quieren a Rodri. Y es normal, ¿cómo no se va a querer a Rodri? Y encima después del Mundial que ha hecho. Había gente que igual tenía dudas después de la lesión que había tenido, qué tal, pero vaya Mundial ha hecho Rodri, claramente de menos a más. La jerarquía que tiene, y tiene muchos años por delante, porque con 30 años, Marcos, en el fútbol todavía se es joven. Pero es él el que elige otra oferta, en este caso la del Barça. La oferta del Madrid era muy buena, pero él elige la del Barça. Y efectivamente, en términos futbolísticos, Marcos, y a partir de mañana en el Sanedrín y otros días lo comentaremos, pero se presenta un año de 2 estilos absolutamente contrapuestos, el Barça y el Real Madrid. Yo creo que el Madrid va a ser más fuerte este año, incluso sin Rodri, pero va a ser más fuerte, más férreo. Tiene unas balas arriba que son brutales. Y frente a otros equipos, como por ejemplo el Paris Saint-Germain o el propio Barça, que si cogen el balón igual no lo sueltan durante todo el partido. Por supuesto, no vamos a hacer el fútbol ficción, porque tendremos toda la temporada para analizar Sí. lo que es la realidad. Pero si tú ves al Madrid, es un Madrid, o imaginas el Madrid de Mourinho, es un Madrid de bestias ofensivas, de Vinicius, de Diomandé, que estamos hablando de Diomandé, pero es una apuesta tan arriesgada como la que hizo el Barça en su día con Dembélé. No le salió bien. Recuerda lo que le costó Dembélé, que eran 120 más 40. Y ¿cuándo ha explotado Dembélé? 6 años más tarde, con otro entrenador que es Luis Enrique en el Paris Saint-Germain. Pero después de 7 años que estuvo en Barcelona, nunca dio el rendimiento que ha dado en estas 2 últimas temporadas con el Paris Saint-Germain. Digo esto porque estamos hablando de un chico de Diomandé de 19 años, joven, que no tiene ni tan siquiera la experiencia internacional, por más que haya jugado el último Mundial, para saber si va a rendir de manera inmediata en un club tan grande como es el Real Madrid y en un estadio como el Bernabéu. En el fondo, si me permite la comparación, el Madrid va a ser como la Francia de Dembélé, de Doué, de Barcola, de Mbappé. Y a esa Francia, España la ridiculizó en la semifinal. Es decir, con el juego a través de Rodri, a través de Dani Olmo, a través de Pedri, a través de Mikel Merino, a través de Fabián. Es decir, el estilo de juego de España
Si tú miras ahora mismo lo que puede ser el Barça, va a tener al mejor defensa, joven, Pau Cubarsí, va a tener al mejor jugador del Mundial, Rodri, va a tener a la estrella que todavía no explotó en el Mundial, pero sí ha explotado con el Barça, que es Lamine Yamal, y luego ya no te cuento Fermín, Dani Olmo, Gavi, Marc Bernal, y luego también 2 balas como son Adeyemi y Gordon. Por eso es tan importante y tan estratégico que el Barça haya sido capaz de seducir y de convencer a Rodri desde el punto de vista futbolístico, porque el Madrid, como acabamos de escuchar en la maravillosa crónica de Antón Meana, el Madrid le ofrecía mucho dinero, le ofrecía una posibilidad de convertirse en el patrón y en el líder de ese equipo. Y él ha decidido venir al Barça. Ahora falta evidentemente que se pongan de acuerdo City-Barça, Barça y City, pero él ha decidido que su estilo encaja mucho mejor en el Barça que en el del Real Madrid. Enseguida vamos con lo de Diomandé, vamos con lo de Vinicius. Yo creo que todo esto queda eclipsado evidentemente por la decisión de Rodri, pero yo, y te lanzo la última, Marcos, cada vez veo más similitudes en este 2026 con el 2010. España campeona del mundo en 2026, como en 2010. Mourinho llega al Real Madrid en 2010, ¿no? Estuvo del 10 al 13, como ahora, ha llegado de nuevo al Real Madrid. Un Barça que entonces monopolizaba la selección española, la gran mayoría de futbolistas titulares de la selección española y en el centro del campo, Xavi, Iniesta, en el centro del campo, bueno, en el eje de la zaga, Puyol, Piqué, quiero decir, la estructura, la espina dorsal de aquella selección española era del Barça, que era un Barça muy jugón, el Barça de Pep Guardiola. Y contra un Real Madrid que tenía balas, tenía Cristiano Ronaldo, tenía futbolistas de una calidad salvaje, también le ficharon mucho a José Mourinho. ¿Te acuerdas del Real Madrid, que era un equipo muy férreo, que seguramente no tenía un trato tan exquisito con la pelota, pero que después salía muy rápido a la contra, que eran auténticas balas? Hay muchas similitudes, Marcos, este 2026 con 2010. Después el campo dirá, pero es que yo veo cada vez más parecidos. Sí, evidentemente es que hay 2 rutas muy paralelas entre el 2010, 2026 y todo viene condicionado por el retorno de Mourinho. Un retorno inesperado. Si tú hace 6 meses, 10 meses, el Madrid ficha a Xabi Alonso para convertirlo en el capitán general de una estructura técnica y de darle una nueva dimensión, una nueva estabilidad, y dura 3 meses. Luego llega Arbeloa y de manera inesperada, porque en su momento nadie pudo imaginar que estaría Mourinho, vuelve Mourinho. Y Mourinho es el punto de encuentro entre el 2010 y el 2026. Cabe recordar que Mourinho ganó aquella Liga de los Récords, ¿sabes? La de los 100 puntos. 100 la 11-12. Sí. Pero Mourinho en Europa no hizo nada. O sea, cuando digo no hizo nada, no ganó ninguna Champions. O sea, ninguna. Con el voy a ser un poquito abogado del diablo. El Madrid llevaba 6 años seguidos cayendo en octavos y con él hace 3 semifinales seguidas, que en el Real Madrid, como los equipos grandes, no vale ser semifinalista, pero el Madrid llegaba después de 6 veces cayendo consecutivamente en octavos. Decías, correcto, pero festejaba semifinales, no festejaba besar la Champions ni conquistar la Champions. Y ese, para mí, es el punto de partida. Primero, hay que escuchar a Mourinho. Yo estoy absolutamente sorprendido. Debe llevar ya 3 semanas trabajando. No sabemos nada de Mourinho. Y yo me imagino que Mourinho, cuando digo nada, es que no ha hablado, no ha habido presentación. No ha sido presentado, y esto no es habitual en ningún club, que cuando tú fichas a un entrenador nuevo, lo presentas. Digo yo, se suele presentar y se suele explicar. Y no sé cómo habrá reaccionado Mourinho a la pérdida de Rodri. No lo sé, porque si el Madrid había hecho esa oferta, como bien explicaba Antón, irrechazable prácticamente por Rodri, es porque Mourinho, que había hablado con Rodri, quería tener a Rodri. Y vamos a ver, porque también ahora la situación, estamos a 6 de agosto, queda prácticamente 3 semanas para que se cierre el mercado. ¿Qué recursos, qué capacidad de maniobra tiene el Madrid para encontrar ese centrocampista porque al final ha fichado defensas, Dumfries, Konaté, Cucurella, ha fichado delanteros, pero no ha fichado el centrocampista, ese hombre que aglutine y que le dé un orden y un sentido al juego de su equipo? Y ante el silencio de Mourinho y a la espera de que sea presentado, y en esto me pongo pesado, porque cuando tú fichas a un entrenador, y un entrenador de esta dimensión y de esta carga mediática tan importante, en el fondo el Madrid lo que ha hecho es, como tú bien decías, ha vuelto al pasado, ha vuelto al 2010 para intentar encontrar en el 2010 la solución a los 2 años a los cuales ha sido sometido por el Barça de Flick en España. No hablo del Barça de Flick en Europa, hablo del Barça de Flick en España, que ha sometido al Madrid de tal manera que ha pasado Ancelotti primero, después Xabi Alonso, luego Arbeloa y ahora recurre a Mourinho.
Señales horarias, 12 de la noche, las 11 en Canarias. La noticia, Rodri elige al Barça. Ahora es momento, nos ha contado Nil Solá, de que el Barça contacte con el City, presente una oferta y lo quiere hacer cuanto antes, incluso este mismo fin de semana. Por cierto, el Madrid debuta en Liga, si no recuerdo mal, mira, tengo por aquí a Héctor González. Hola, Héctor. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas. Español Real Madrid, 22 de agosto, con lo cual, a menos que haya presentación antes, estamos ya día 7, el día 21 sería la primera vez que tendremos la oportunidad de preguntar a José Mourinho cómo ha visto el caso Rodri. Es decir, el hecho de que no haya elegido al Real Madrid. Es decir, quedarían 2 semanas, a menos que antes haya algún tipo de presentación. Un abrazo, Marcos. Hasta mañana. Hasta luego. Nil, un par de cuestiones más. El hecho de que vayan a ir y vayan a intentar, evidentemente, con Rodri, pues es un monto importante de dinero, a pesar de que finalice contrato con el City en junio del año 2027. ¿Eso significa que el Barcelona no tiene recursos o no tendría recursos para intentar acometer la operación, entre comillas, imposible de Julián Álvarez? De momento, por lo que nos cuentan fuentes del club y del entorno, el Barça continúa con la idea de afrontar el fichaje de Julián Álvarez, aunque es verdad que por las últimas conversaciones y lo que se ha producido siempre el contacto con el Atlético de Madrid, la respuesta siempre es la misma, que no le vende el Atlético de Madrid, y habrá que esperar al lunes, creo, el día 10, ¿no?, que se reincorpora Julián, a ver esa primera charla con el Cholo Simeone, pero de momento la respuesta que le da el Atlético al Barça es clara, y es que no lo vende. Y luego, el Barcelona tenía, cambiando por completo de asunto, el Barcelona tenía pensado jugar un amistoso en Tánger, que es una ciudad del norte de Marruecos, bien cerca de Ceuta, bastante cerca de Ceuta. ¿El próximo sábado es posible? Sí, es posible. De hecho, no llegó a ser oficial por toda la crisis diplomática que está ocurriendo, porque se espera otra entrada masiva que podría ser el 15 de agosto, y se ha quedado suspendido este amistoso por el cual el Barça ingresaba bastante dinero, y ahora mismo el Barça pues está intentando buscar otro amistoso, pero como decías, este amistoso que se tenía que disputar el 15 de agosto en Tánger queda suspendido por la crisis diplomática y todo lo que ha ocurrido en las últimas semanas en Ceuta. Crisis migratoria, y eso del día 15, lo hemos escuchado antes en Hora 25, es algo que se está barajando en redes sociales, pero ni mucho menos confirmado. Veremos qué sucede, pero el Barcelona, por la situación geopolítica, dice, suspende ese amistoso que tenía previsto en Tánger, que es una ciudad del norte de Marruecos que está muy cerca de Ceuta. Un abrazo, Nil. Hasta mañana. Un abrazo. Héctor González. Pasamos capítulo de Rodri y nos enfocamos en el de Vinicius Junior. Hace 2 días, quien escuchase el larguero o se lo pusiese después en podcast, estuviese en la playa, estaría diciendo, ¿pero qué están diciendo estos tíos? Pues simplemente lo que contamos en el larguero es lo que pasa, o mejor dicho, lo que nos cuentan y lo que nos permiten decir, que era que, y enseguida voy a saludar a Toño García, había rechazado Vinicius una oferta de 22 millones de euros al año que le había ofrecido el Real Madrid, cuando ahora cobra menos. Pero ha habido una oferta superior y hoy se ha hecho oficial el acuerdo. Sí, ya contábamos anoche que la reunión por la renovación de Vinicius había ido muy bien, que el club estaba contento, los agentes del futbolista también por ese gesto del club de ofrecerle más salario a Vinicius, que Mourinho también confiaba en la renovación y que contaba con el brasileño de cara a esta temporada, y menos de 24 horas después, 8 de la tarde, oficial el acuerdo, Vinicius renovado hasta 2032, terminaba el año que viene, por lo que prolonga 5 más, 6 temporadas a partir de este momento. Hasta ahora cobraba 18 millones, él pedía 30, se queda en ese punto intermedio de 24 millones al año, ya es sin duda alguna el segundo mejor jugador pagado del equipo, por detrás de los 30 de Kylian Mbappé, y luego además, Álvaro, el comunicado oficial del club ha sido muy cariñoso con el brasileño. Decía, por ejemplo, ha ganado 14 títulos, su contribución a todos estos títulos ha sido trascendental por su juego, sus asistencias y sus goles. Vinicius Junior se ha convertido en uno de los jugadores más importantes de una de las etapas más exitosas de nuestra historia, así que celebraba también el club ese acuerdo. Hasta 2032 Vinicius seguirá vestido de blanco. Toño García, buenas noches. Álvaro Benito, buenas noches. Tú tenías claro, y lo llevas desde hace tiempo contando, que a pesar de los cantos de sirena del Arsenal, él quería renovar. Pues es que él quería más pasta, básicamente. No, bueno, al final es el único cambio que ha habido en extremis es que es una temporada más de lo previsto, de lo que quería el Real Madrid. Al final es hasta 2032, y luego la clave ha sido que en apenas un mes ha mejorado tanto el fijo como las variables, que sumado a que Vinicius nunca se ha querido ir del Real Madrid, haya hecho que, ayer ya lo contamos, eran muy optimistas de la reunión, y eso ha significado que hoy se oficialice esa firma y que Vinicius estará hasta 2032 vistiendo de blanco, y como ha anunciado él en las redes sociales, 8 años le parecían poco,
son 6 más hasta el final, ¿no? Bueno, pues el madridismo va a poder disfrutar de Vinicius. Yo creo que el Real Madrid, después de una temporada donde, bueno, no ofreció nada, donde ha estado sin ofrecerle a Vinicius una renovación, en apenas un mes, como te decía, pues se ha puesto las pilas, tenía muy claro que quería a Vinicius. Mourinho ha sido fundamental, hablabais antes de que... O sea, lo de Mourinho, a ti te cuentan que ha sido clave. Lo de Mourinho ha sido clave. El interés que ha tenido Mourinho desde el primer momento con el propio Vinicius y también con el Madrid en que renovara. Es que Mourinho le transmite muchísimo cariño a Vinicius, le transmite lo importante que va a ser en este proyecto mientras él esté entrenando al Real Madrid. Es una pieza clave, además de, evidentemente, la mejora salarial del Real Madrid. Pero Mourinho, hay que decirlo, ha tenido un papel fundamental en la renovación de Vinicius. Y Vinicius lo llevamos, Álvaro, creo que llevamos año y medio con este tema, si no recuerdo mal, desde hace 2 veranos, hablando del tema de la renovación, de la oferta de Arabia, de los cantos de sirenas, estuvo hablando, especulando del PSG, siempre desde el primer minuto, y ahí están todos los largueros que hemos hecho con Manu, contigo y tal. Vinicius, siempre se me transmitía que Vinicius quería continuar, quería renovar con el Real Madrid, pero evidentemente en una negociación había un tira y afloja hasta que en las dos partes han llegado a un acuerdo. Pero en estos 18 meses, siempre Vinicius, a mí jamás me llegó que quería salir del Real Madrid, salvo lo que ocurrió el verano pasado, la última semana, en ese Arabia, ¿no? enfrentamiento que tuvo con Xabi Alonso exactamente antes del Mundial de Clubes. Antonio Romero, buenas noches. Después. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estáis, hombre? Muchas cosas que preguntarte. Lo de Vinicius, muchas. ¿Buena noticia a tu juicio para el Real Madrid, la renovación de Vinicius? Yo creo que sí. A mí me parece que es muy difícil encontrar en el mercado un futbolista como Vinicius a un precio que el Real Madrid pueda abordar después de todo lo que se está gastando en este mercado de fichajes. Yo creo que estoy de acuerdo con lo que dice Toño, que siempre ha manejado buena información de este tema, pero sí que es verdad que hay un momento, tampoco nos vamos a engañar, hay un momento en el que Vinicius, o mejor dicho, la gente que rodea a Vinicius ha llegado a tensar la cuerda hasta un punto en el que parecía que se podía torcer. Luego el futuro veremos, porque tú puedes renovar y veremos a ver si cumples tus contratos, y luego el fútbol al final es muy muy caprichoso y yo creo que hay dos realidades evidentes y que van por caminos paralelos. Creo que Vinicius merecía o hacía bien en poner encima de la mesa en valor su rendimiento como futbolista del Real Madrid, en compararse con Kylian Mbappé, porque Vinicius ha sido, aunque en la última temporada, última y media yo creo, no ha tenido un rendimiento en el terreno de juego que marcara las diferencias en todos los partidos, pero hay que recordar que las dos últimas ligas de campeones del Real Madrid para mí tienen dos nombres propios, uno es Courtois, el otro es Vinicius, y hacen bien porque los jugadores se comparan y se ha comparado. Esto es un rendimiento paralelo, y el otro es que ahora tiene que mantener el estatus de estrella, porque yo lo que sí creo que parece ya una evidencia es que este es un proyecto en el que el Real Madrid ha puesto el equipo a los pies de Kylian Mbappé y no a los pies de Vinicius, ¿no? Yo creo que eso es una evidencia. ¿Crees que Mourinho logrará lo que no consiguió ni Ancelotti, ni Xabi Alonso, ni Arbeloa? Que es que los dos trabajen, que los dos cohesionen, porque los dos, lo comentamos al inicio del programa, o sea, si ves todo lo que tiene en ataque el Real Madrid, libra por libra, es absolutamente brutal toda la calidad que tiene, especialmente con Vinicius y Mbappé. Pero el tema es si Mourinho los va a hacer funcionar, que es lo que se pregunta mucha gente. Yo creo que la pregunta de la temporada, Álvaro. Y además, yo haría otra pregunta más. ¿Y si no lo consigue, qué? Porque ni Ancelotti lo consiguió, pero siguió poniendo a los dos. Arbeloa no lo consiguió, siguió poniendo a los dos. Xabi Alonso lo intentó y a veces cambiaba a Vinicius, y ya no te voy a contar el pollo que se montó, que yo creo que ya está contado y está escrito. Pero la primera pregunta es si va a conseguir que los dos trabajen, y la segunda pregunta es si no consiguen que los dos trabajen y mezclan, ¿qué van a hacer o qué va a hacer el entrenador? Yo creo que partimos de una base, Álvaro, que en la pasada temporada se partía, pero todavía no era tan evidente, y en esta sí, que el Real Madrid lleva 2 temporadas sin tocar pelo, y eso a la plantilla la pone con las orejas tiesas, porque el Real Madrid casi no se puede permitir una temporada sin títulos, 2 es medio tragedia, provocó prácticamente unas elecciones, y 3 sería una debacle. Entonces yo creo que en ese sentido tengo la sensación, que eso luego habrá que verlo en el trabajo del día a día, tengo la sensación de que la plantilla no va a tener otro remedio que ponerse las pilas desde el primer minuto de la pretemporada, ¿no? Y el otro nombre propio, el de Rodri.
que elige el Barça y no el Real Madrid, a pesar de que ha pujado muy fuerte el Real Madrid por él. ¿Qué pierde el Madrid sin Rodri y si necesita algo más ahí? Es cierto que ha fichado a Bernardo Silva, se mantiene en Tchouaméni, Valverde. ¿Cómo lo ves? Yo aquí algo me pierdo. O sea, os estaba escuchando desde el arranque del programa, la información de antes mañana sobre el entorno de Rodri, la información que venía del representante. Yo algo me pierdo, porque el fútbol pasa muy rápido, pero tengo que recordar que cuando hubo elecciones a la presidencia del Real Madrid, Rodri le dio el sí a un candidato, y esto es así. Rodri quería jugar en el Real Madrid, quería ser el Manchester City y quería jugar en el Real Madrid. Por el camino me he perdido algo. Eso de quiero quedar bien con el Real Madrid, pero me voy al Barcelona agradeciendo la oferta. Bueno, yo, juntando un poco todos los hilos, escuchando la información de uno, rascando la información de otro, viendo y tal, yo tengo la sensación de que al final Rodri se ha ido al equipo que más le ha querido. Sinceramente es mi sensación, me puedo equivocar, porque a mí me da... no entiendo mucho el cambio de opinión de voy contigo, que eres un candidato a la presidencia del Real Madrid porque quiero jugar en el Real Madrid. Recuerda que al principio del Campeonato del Mundo de Rodri se hacían muchas cosas, que no estaba recuperado, que giraba como un camión, que físicamente no volvería a ser el mismo, y yo creo que el Real Madrid ha ido a por Rodri cuando ya no tenía otro remedio, porque era una evidencia, que tú hablabas con la gente en la calle y decías, coño, que Rodri se quiere ir del City y le tiene que firmar el Madrid. Y algún capítulo nos hemos perdido por el camino para que al final Rodri haya decidido irse al FC Barcelona agradeciendo la oferta del Real Madrid. Yo tengo la sensación de que si el Real Madrid hubiera ido de verdad a por Rodri como piedra angular de su proyecto, Rodri hoy estaría jugando en Madrid. Ahora mismo los entrenadores son casi portavoces de los clubes, con lo cual, ahora que decía Marcos López, el hecho de que no se ha presentado todavía, que seguramente sea una anomalía, no se ha presentado todavía al nuevo entrenador del Real Madrid, a ver si tenemos opción de preguntarle por ello, porque hay muchas cosas en relación a lo de Rodri. Y luego, a ver, Héctor, lo de Diomandé. Que a todo esto lo estamos tratando en el minuto 40 del programa, pero es que el Real Madrid ha cometido el fichaje más caro de su historia. Sí, porque son 125 millones de euros fijos más 15 en variables, es decir, nos podríamos ir hasta los 140. Es una operación que salió a la luz el pasado 25 de julio, que gracias a la voluntad del jugador que eligió al Madrid por delante del PSG se ha realizado con cierta celeridad en menos de 2 semanas, y Diomandé llega del Leipzig con tan solo 19 años por esa cantidad histórica, 125 más 15, firma por 7 temporadas hasta 2033 y podría debutar ya el sábado con el Real Madrid, porque mañana el equipo viaja a Budapest, donde juega el sábado, ya digo, contra el Ferencváros. Un futbolista así que cuesta eso, yo no me imagino otra cosa que al menos de inicio sea titular. Lo que pasa es que entonces en el centro del campo alguno sobra, o Tchouaméni o Valverde, no sé. ¿Cómo ves lo de Diomandé? Bueno, vamos por partes. Recuerda que hace un año Mastantuono costó 70. Manu Carreño abría el larguero diciendo Mastantuono viene para ser titular, le pusieron de titular y luego Mastantuono llegó a donde llegó. Yo creo que Diomandé es más que Mastantuono, sinceramente lo creo. Yo de Diomandé tengo que decir que a mí es un futbolista que me encanta, que lo que he visto de él en el campo y lo que he visto de él por la televisión en el Campeonato del Mundo, sin haber hecho tampoco un mundial excepcional, yo creo que tiene un margen de mejora muy grande. Creo que es un gran futbolista, eso no que este es un proyecto de crack. Yo tengo pocas dudas y tengo dos preguntas. La primera, ¿cómo le va a sentar la camiseta del Real Madrid? Porque tú bien sabes, Álvaro, que cuestas 130 millones de euros. Eres el fichaje más caro. Ya el titular de Diomandé, cada vez que hablemos de él, es el fichaje más caro en la historia del Real Madrid, que es mucho decir. Te pones la camiseta del Real Madrid, en el Real Madrid el mañana no cuenta, es el presente. Y tienes que rendir, es rendimiento inmediato, y a Diomandé, con ese dinero y esa proyección, se le va a pedir paciencia, pero se le va a pedir rendimiento inmediato. Yeah. Primera duda, ¿cómo va a asumir la responsabilidad de tener que ser miércoles, domingo, un futbolista que marque las diferencias en el Real Madrid o que ayude a marcarlas? Y segunda, ¿cómo puede ser que yo a este tío le viera y dije, joder, qué bueno es, un día en Butarque hace temporada y media y que se fuera por 25 millones de euros o 30, ya no me acuerdo, que se fuera a Alemania y que un año después cueste 130 millones de euros? Algo se me escapa por el camino, con 1 millón de tablets, de secretarías técnicas, de gabinetes de ojeadores en los que cobran una pasta en el club. Como un tipo que jugaba en el Leganés, en la Liga Española, y se fue por 20 millones de euros o 25 o 30, no me acuerdo la cantidad, pero ahí andaba, un año después, no te estoy diciendo que la ha reventado, te estoy diciendo un año después,
el Madrid, que lo tenía a 25 kilómetros, tiene que pagar por él 130 millones de euros. Yo creo que eso merece una reflexión muy profunda. Cosas encima de la mesa en el Real Madrid. Me come la Desco, un abrazo grande, No, Romero. pero eso no es solo, eso no es La solo el Real Desco, Madrid, ¿eh? la Desco. Ahí está. Sigue a El Larguero en redes sociales, en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X. Tú en la tumbona, tu coche en el garaje, los dos quietos, pero solo uno pierde valor. Este agosto despiértalo y tráelo a Yamóvil. En Yamóvil compramos tu seminuevo y te hacemos la mejor oferta del mercado. Lo cuidaste como nadie. En Yamóvil sabemos lo que vale. ¿Todavía pagas cada visita al veterinario? Eso se acabó. Ha llegado Canitas, la seguridad social de tu mascota. Por solo 22,90 al mes tienes todo incluido. Sí, todo. Sin carencias, sin copagos, sin límites. Hazte socio ahora en canitas.com. La revolución veterinaria ya está aquí. El humor está en la SER. Greguería. Venga, empezamos la greguería y comenzamos con esta gran verdad que suelta Max a secas. Todos los intentos de asesinato que sufre Trump parecen planificados por el coyote. Digo. Cayó Claudio. Vamos ahora con una conversación que ha captado Miguelito. Jo, siempre me estás corrigiendo. No siempre. A muchos de los que estamos aquí seguramente nos ha pasado esto que me cuenta Danilo Díaz. Cuando alguien dice, tal cosa fue hace 20 años, pienso que fue en los 80. Luego dicen que fue en 2006 y necesito sentarme un rato. Sí. Es verdad. Y acabamos con esta teoría humanista que lanza Quevedo 2.0. El hombre es bueno por naturaleza. Es tener vecinos que arrastran los muebles lo que le corrompe. Cadena SER, la radio con mejor humor. Cadena SER, el poder de la conversación. En El Larguero, estamos aquí, 12-17, 11-17 en Canarias. Romero, que te había dejado con la palabra en la boca. Estamos diciendo de Diomandé. Hemos cobrado la publicidad. Eso es lo ¿no? importante. No cobra, ¿no? Eso es lo importante. No, vale. No, que digo que hablando de lo de Diomandé, que no le pasa solo al Real Madrid, que le pasa a mucha gente o a muchos equipos aquí en España, pero que yo no me puedo explicar como un tipo que juega en el Leganés, que todo el mundo al que estamos entrevistando, que estáis haciendo un trabajo fantástico durante el verano, que decía que desde el primer día que se puso la camiseta de entrenamiento del Leganés venía lesionado y todo el mundo dijo, es especial, la va a romper, y le dejamos irse a Alemania y un año después pagamos 130 kilos por él. Algo en este negocio funciona mal o no nos estamos dando cuenta de cómo funciona o se pierde mucho dinero por el camino, que también puede ser, porque no estamos hablando de 20 a 60 a 80, estamos hablando de Leganés, 10 partidos en primera división y de 20 un año en la Bundesliga, 130. Pero aquí algo está fallando, el modelo de negocio tiene que cambiar. ¿Tienes ganas de volver, de narrar? ¿Te quedan 2 semanitas? ¿Te apetece o no? Sí, no, tengo ganas de... Lo de Rodri ha sido un pelotazo, ¿eh? Yo tengo ganas yo no sé si vamos a llegar al nivel de Real Madrid, Barcelona, Messi, Cristiano Ronaldo, Guardiola, Mourinho, porque eso eran palabras mayores. Estábamos hablando para mí de largo, los 2 mejores equipos de Europa y eso se trasladó a la Liga Española, pero en ese camino vamos, Álvaro, ¿eh? Yo con todo el respeto para todos los equipos, Atlético de Madrid, Villarreal, bueno, pues para todos los equipos que puedan estar trabajando en verano, nos podemos estar acercando a una liga de Real Madrid-Barcelona alrededor de 100 puntos, con un Fútbol Club Barcelona dominando la pelota, el centro del campo y tal, y el otro que es el vértigo, el rock and roll y los 3 de arriba, que son 3 animales, y me apetece bastante, la verdad. Sí. Tampoco te quiero decir, si me dices que es mañana, digo, Álvaro, puedo esperar un par de semanas. Puedo esperar un par de semanas. En principio el Madrid de Mourinho debuta, partido oficial en Ligas, el 22 de agosto frente al Español en Cornellá. Un abrazo, Romero, gracias. Otro fuerte, hasta luego. Adiós. ¿Y cómo juega Jan Diomandé? ¿Cómo es este futbolista que uno echa un vistazo al listado de grandes adquisiciones del Real Madrid en toda su historia? Hazard, Bellingham, Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, y a todos de alguna manera los habíamos testado un poquito más, los conocía más el madridista medio, pero a Jan Diomandé, por esta cantidad de dinero, debe ser, se estará preguntando el madridista, un pedazo de futbolista. Fermín Suárez, hola. Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas. Tú que has visto más la liga alemana que nosotros, no me cabe ninguna duda. ¿Qué tipo de futbolista es? Si juega por las 2 bandas,
¿Qué le puede aportar al Real Madrid? Cuéntanos. Pues es un jugador que puede actuar por las dos bandas, de hecho lo hemos visto en el Mundial también con Costa de Marfil, pero toda la temporada en el RB Leipzig ha jugado, te diría, más en derecha que en izquierda, porque en izquierda estaba Antonio Nusa y para que pudieran jugar los dos, pues Diomandé ha aceptado el rol de jugar por derecha y lo ha hecho realmente muy bien. Es un jugador que tiene salida por ambos perfiles, muy desequilibrante, muy físico, con mucha capacidad para encadenar esfuerzos, muy exuberante, un jugador que es capaz de atraer rivales, de limpiar rivales. De hecho, sus cifras de regates completados son de lo mejorcito en Europa. O sea, el primero, el curso pasado en regates completados fue Lamine Yamal, el segundo Diomandé, el tercero Vinicius. Este es el nivel de irreverencia y desborde que tiene. Y luego es un jugador que, bueno, con 19 años es normal, tiene áreas de mejora, tiene retos todavía a nivel individual, seguramente por traducir mejor todo lo que es capaz de generar y por también ganar un poquito más de recursos en cuanto a su abanico de juego, ¿no? Porque es un jugador que la pide en el pie, desde el pie crece, es un jugador que regatea muy bien, pero le falta seguramente acudir un poco más a la profundidad, pero vaya, 19 años y es un auténtico vendaval. ¿Técnicamente cómo es? Bueno, es un jugador que quiero verlo, como decía Antonio, en un escenario de absoluta élite y de grandes jugadores, porque ahí a nivel asociativo quiero ver cómo responde, porque puede ser uno de los escenarios en que se le pueda encallar un poquito más la situación, ¿no? En espacio reducido, a ver cómo es capaz de mezclar con jugadores que tienen muchísimo pie, ¿no? Pero bueno, me parece que es un jugador que es una esponja, o sea, me parece que es un jugador que tiene un gran margen de mejora, que temporada tras temporada le estamos viendo cómo es capaz de adaptarse. Además, lo bueno que tiene es que tiene un ritmazo en todo lo que hace. Es un jugador que encadena muchos esfuerzos, tanto en ataque como en defensa. Me parece bastante disciplinado. O sea, que esa duda de, bueno, se va a quedar descolgado con los de arriba, me parece que no va a ser así. O sea, es un jugador que trabaja. Otra cosa es que tenga más o menos nivel defensivo, pero es un jugador que los repliegues también es generoso. ¿Y a quién lo podríamos asemejar en el fútbol europeo actual? O sea, un futbolista que juega por las dos bandas, especialmente en este último año por la derecha, lo acabas de contar, pero, claro, tú eres uno de los mejores, Fermín. Entonces te hago preguntas complicadas. Te he escuchado que has resoplado, pero esto es lo que hay. ¿A quién se asemejaría más o menos en el fútbol español o fútbol europeo? Yan Diomandé. Buah. Pues no sé si... mira, se me viene a la cabeza Barcolá por la potencia, pero es cierto que Barcolá va mejor al espacio que él, pero desde el pie no crece tanto como Diomandé. O sea, es un perfil no tan habitual de encontrar, con las características que tiene, con lo joven que es. Pues podría ser, porque por ejemplo su compañero en Costa de Marfil, Amad Diallo, es otro perfil que también crece desde el pie, pero es más ligero, es más pulcro seguramente, pero no tiene esa capacidad de demolición que puede tener Diomandé. Me parece un perfil que sí no está tan explorado en el fútbol europeo, porque es un jugador que, ya te digo, tiene margen de mejora con balón, pero crece mucho desde recibir y a partir de ahí, pues mira, puede salir por fuera, por dentro, tiene un abanico ingente de posibilidades a la hora de salir, y luego es un jugador que te va a estar percutiendo la banda 90 minutos, o sea que eso lo tiene. Y luego el reto es traducir, ¿no? Porque en el Mundial, por ejemplo, lo hemos visto que podía seguramente acabar mejor algo de lo que generó, pero es cierto que también las cifras en Bundesliga han sido buenas, ¿eh? Son 12 goles y 8 asistencias, que no está nada mal para un chico de 19 años y que encima juega en banda derecha, porque él eclosionó en el Leganés en banda izquierda y aún así lo ha hecho bien, ¿no? Pero en el Mundial sí que lo hemos visto en 3 cuartos que todavía tiene margen de mejora. 12 goles, 9 asistencias con el Leipzig la temporada pasada. Un abrazo, Fermín. Un abrazo, Álvaro. 12:23. Ya se ha despertado Pedro Follana en Corea del Sur. Allí está el Atlético de Madrid, de Kang In Lee, que además les ha recibido allí. Héctor, ¿algo más? Nada más, que el Madrid mañana viaja a Hungría, desde las 4 de la tarde vuela a Budapest y que el sábado se enfrentará ya al Ferencváros. Veremos si debuta o no Diomandé. Yo creo que el costa marfileño lo hará. Toño, ¿algo más de tu negociado, de tus Nada, cosas? simplemente responderte a la pregunta. Evidentemente es especular, pero la pregunta que le hacías antes a Romero, veremos qué Vinicius vamos a ver a partir de ahora con Mourinho, pero yo te digo que es un soldado de Mourinho y que va a hacer lo que le pida. No sé si se me entiende. Pero no hace falta que lo digas más claro. Si quieres un poco más alto, veremos para el estas horas francés. de la noche. Ya, pero eso ya es opinión tuya. Venga, un abrazo. Claro. Adiós, Toño. Hasta luego. Adiós. Venga, adiós. 12:24. Venga, pausita y vamos con Fullana y también con Santi Ortega, que nos cuenta novedades del mercado del Sevilla. Venga. El Larguero, con Álvaro Benito. Hay 3 cosas imprescindibles para hacer este mes: relajarte en la piscina, quedar con amigos y renovar tu casa con las ofertas del Leroy Merlin.
Porque es tiempo de hacer hogar, ahora tienes hasta un 20% de descuento para pintar, renovar tu cocina, tus muebles de jardín. Consulta condiciones en tienda y web. ¿Qué te pasa? Que no me cierra la maleta. ¿Pero cómo te va a cerrar si llevas ahí un cupón extra de Navidad de la 11? Tienes 600.000 euros de ilusión. No te va a cerrar en la vida. Bueno, si saco unos bañadores... No te va a caber. Es muchísima ilusión eso. Este año, el cupón extra de Navidad de la 11 viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca. Te va a tocar meter el cupón en otra maleta y facturarla. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Todos tenemos una ciudad que sentimos nuestra y nuestra relación con ella va cambiando. Me acuerdo de ti, camino de Madrid. Esta noche queremos saber si reconoces tu ciudad. En todas las grandes ciudades hay gente enfadada. Recalificaciones, expropiaciones, víctimas de la ciudad. ¿Cuál es tu ciudad favorita para viajar, para vivir? ¿Cuál te decepcionó, cambió? Y sobre todo, ¿cómo es la ciudad de tu vida? Hoy además tenemos cine de verano con Nerea Pérez de las Heras y recorremos la ciudad con un nuevo caminante invitado. Es una ciudad de papel, casas de papel y gente de papel. Esta noche recopilamos historias de ciudades. Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa. En el 681 01 6731. El Faro con Laura Piñero. Cadena SER. El Larguero con Álvaro Benito. ¿Cómo amanece en Corea del Sur? 7:26 de la mañana, hora local. Pedro Follana, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues como ves, justo detrás de mí entra por la ventana un YouTube sol del Larguero. brutal. Son 32 grados de temperatura ahora mismo y sobre todo lo que hay aquí que es casi un 80% de humedad. Es decir, me acabo de levantar hace 10 minutos y me puedo volver a duchar, Álvaro. Es increíble lo de esta ciudad, la humedad. Y algo a tener en cuenta, de cara a un partido como el del domingo. Recuerdo hace 3 años que vinimos y se jugó frente al Manchester City. Se tuvo que aplazar el partido 40 minutos por tormenta eléctrica, un chaparrón de agua increíble, fruto precisamente de la humedad que había en el ambiente. Y luego también los jugadores estamos en pretemporada y nos decían que hay que ir con cuidado en los entrenamientos y en los partidos, porque con tanta humedad a veces muscularmente se sufre más de la cuenta. El Atlético de Madrid está en Corea para jugar el domingo, si no me corriges, 1 del mediodía, hora española, 8 de la tarde, hora local en Corea, con el nombre propio, el de Kang In-lee. ¿Cómo es estar en el país de Kang In-lee con lo que comercialmente va a ser este futbolista, especialmente por parte de los surcoreanos? ¿Todo el mundo habla de él o cómo es? Bueno, de momento llevamos prácticamente pocas horas porque hemos estado aquí por la noche, pero ya nos ha dado para ver, como en la mayoría de las pantallas que hay en la ciudad, donde hay publicidad, que ya te puedes imaginar que siendo en Asia hay pantallas en muchos edificios prácticamente de una altura de 10-12 pisos, las pantallas, y te puedes imaginar, pues ya hemos visto como por todo aparece el escudo del Atlético de Madrid, también en algunas el Manchester City por anunciar el partido, pero en todos sitios aparece Kang In-lee, con la camiseta del Atlético de Madrid, con la firma, con el número 7, con la camiseta del Atlético de Madrid, con vídeos que se han hecho directamente con el coreano aquí en su país, porque no ha salido todavía y llegará a Madrid el domingo con el equipo, con el vuelo charter. Ayer recibía al equipo, saludaba al Cholo y se presentaba a todos los jugadores, y está en un gran estado de forma, porque es verdad que lleva todo el verano sin poder jugar a un buen nivel con Corea en el Mundial, porque no tuvieron su mejor Mundial ni mucho menos, pero desde entonces ha estado con su entrenador personal, que por cierto estaba en París y se lo va a llevar a vivir con él a Madrid para trabajo específico al margen del que haga con el Atlético de Madrid, y desde hace una semana se vino un preparador físico del Atlético de Madrid aquí a Corea para estar con él, así que se espera que el domingo pueda jugar, veremos si media hora, 45 minutos, que es un poco el plan de Diego Pablo Simeone con todos los jugadores, y aquí pues hay Kang In-lee manía, obviamente con él. Se ha abierto la Casa Atleti durante toda esta semana, vamos a visitarla dentro de un par de horas después del entrenamiento, y por lo que nos cuentan, la verdad es que la camiseta del Atlético de Madrid más vendida y con muchísima diferencia, más que el resto, es la de Kang In-lee. El aficionado del Atlético de Madrid quiere saber ahora mismo, y más con lo que están siendo estos últimos días de Ferran Torres, Rodri, Vinicius, Diomandé, el otro tal, y en el Atleti ¿qué? Porque has contado el tema de las salidas, más que posibles, de Nahuel, de Ruggeri, pero ¿y las llegadas? ¿Y el Cuti Romero? Ahora mismo está la situación perfecta que buscaba el Atlético de Madrid. Están muy avanzadas 3 salidas. Directamente van a sacar los 3 que querían, porque salvo que pase algo extraordinario en las próximas horas, están los 3 ya muy encaminados.
Almada porque lo ha convencido River Plate y prefiere ir a Argentina en lugar de ir a Flamengo, que ofrecía 23 millones de euros. Ofrece algo menos River Plate, pero vamos, al Atlético de Madrid, que le toca el 50%, prácticamente no se nota, por eso al Atlético de Madrid le da igual donde vaya. El jugador dice que se va a Argentina, pues va a recibir al Atlético de Madrid en torno a unos 10 millones de euros más. El ahorro del salario hace que el balance total de la operación para el Atlético sea de en torno a 20 millones de euros, que va a tener disponibles para poder reforzarse en lo que resta de mercado. Tiene a Ruggeri, que falta que dé el sí, pero ya no ha viajado a Corea, porque está resolviendo precisamente su contrato con el Aston Villa. Se espera que se cierre en cuestión de horas, pocos días. Y Molina está exactamente igual. Tiene que cerrar su operación, ya su contrato con la Roma, porque el Atlético de Madrid lo tiene todo acordado. Con todo esto, da de sobra para que llegue el Cuti Romero. Obviamente el Atlético de Madrid quiere negociar, no quiere ofrecer los 40 que sabe que va a pedir el Inter. Se te ha medio cortado. ¿Cuánto va a pedir por el Cuti? 40 has dicho, ¿no? 40 millones, que es lo que ofrecía 40. el Inter prácticamente, y tenían un acuerdo con el Tottenham. Entonces el Atlético de Madrid va a intentar negociar 30-35 millones de euros, variables, y bueno, va a intentar tirar un poquito de la cuerda. Pero vamos, el Cuti está esperando al Atleti, no quiere ir al Inter, sabe que quiere venir a España desde hace ya más de un año cuando habló con Diego Pablo Simeone, y el Cholo pues quiere un central, el club acepta fichar a un central, y como el Cholo quiere uno veterano con jerarquía y que llegue, se pone la camiseta y pueda competir a un buen nivel, el Cholo tiene claro que ese es el Romero. Y bueno, parece que es cuestión de tiempo, pero bueno, vamos a ver cuándo tarda en hacerse efectivo. Planín de hoy del Atlético de Madrid, amaneció en Corea del Sur, ¿cuál es? ¿Qué hacen? Pues en 2 horas y media entrenar, a las 10 de la mañana locales aquí. Veremos a Kangin Lee por primera vez entrenando con los compañeros, y luego varios jugadores van a ir a ver la que lleva abierta toda la semana, donde nos dicen que hay muchísima gente que está pasando por ahí para comprar la camiseta de Kangin Lee, como no puede ser de otra manera, y luego ya por la tarde un poco de tranquilidad y día libre, y luego mañana pues vamos a tener la oportunidad de escuchar por primera vez a Diego Pablo Simeone, Álvaro, porque va a hablar en la previa del partido frente al Manchester City. Junto a él va a hablar Kangin Lee. Aquí Kangin Lee va a ser el embajador del Atleti, el embajador de Corea del Sur, y lo va a hacer absolutamente todo, aunque todavía no haya sido presentado con el Atlético de Madrid. Pero bueno, tenemos ganas de escuchar al Cholo, a ver qué dice sobre todo del tema Julián Álvarez, de cómo puede intentar reconducir al jugador después de que el Atlético de Madrid le diga que no sale, por mucho que el jugador ha expresado, y veremos si vuelve a expresar a partir del lunes que lo que quiere es salir y irse al Fútbol Club Barcelona, cosa que no le va a permitir el club. Un abrazo, Pedro. Te escuchamos. Un abrazo. Diferentes programas de deportes de la cadena SER. 12:32. Sí, hoy también vamos a hablar del Mundial 2030, pero no tenemos ninguna novedad acerca de todo lo que pasó en el día de ayer, más allá de que creo que hay algún grupo parlamentario más, aparte de Sumar, que pide romper con Marruecos. Pero bueno, hablaremos de otra cosa relacionada con el Mundial 2030. 12:32. Santi Ortega, Sevilla, hola. Hola, ¿qué tal? Y el mercado de Sevilla, digamos que es un poquito más discreto que el del Atlético de Madrid, ¿no? Igual en otros tiempos podían pelear, pero ahora mismo está a otras cosas. Cuéntanos. Está a otras cosas, sí, está a la venta de futbolistas, a cambiarle la cara a una plantilla amortizada y a hacerlo con muy poco dinero, con lo cual las previsiones es no pasar apuros y punto, no mucho más. ¿Qué ha ocurrido hoy? Se ha hecho oficial lo de Juanlu, que se marcha al Bournemouth inglés. Se ha hecho oficial también lo de Show, que se va al Génova. Esto que permite que va a poder inscribir a todos los jugadores que ha firmado hasta el momento, y aparte los otros 2 que quiere firmar antes de que empiece el campeonato. Esto es un mediocentro, Kochorafili, un jugador del Sporting de Lisboa georgiano, y también un delantero escocés de la Liga Sueca, Robbie Ure, con el que están también negociando. Sevilla no va a estar en estas peleas de 30 millones y 40 millones y cesiones con compras obligatorias millonarias. Va a la economía de guerra, a intentar poder inscribir a los jugadores y a limitar su margen que estaba sobrepasado en el mes de junio. Este es el plan de un equipo que hace poco más de 3 años ganaba su 7ª Europa League y ahora pues intenta evitar que se le queden futbolistas fuera y poder pagar lo que tienes. Esto es lo que hay, que diría el otro. Un abrazo, Santi, hasta mañana. Chao, Álvaro, hasta mañana. 12:33. El domingo hizo Antomian aquí, hicimos en el larguero un repaso a cómo estaban las sedes del Mundial 2030, que está concedido a España, a Portugal y a Marruecos. Al menos por ahora, y a menos que FIFA diga lo contrario. España propuso 11 sedes. Málaga y A Coruña se retiraron. El canon que el canon que pide la FIFA es bastante elevado, y eso hizo, entre otras cosas, que Málaga y Coruña se echaran atrás. Hay sedes seguras y otras no tan seguras. Anoeta no es segura,
Cornellá no es segura. Y después está lo de Las Palmas. Lo que comentamos y lo que contamos aquí en El Larguero fue que, a pesar de que han trabajado mucho y es una sede segura para la federación, hay una serie de preocupaciones por quién va a pagar la obra del Estadio Gran Canaria. Nos está escuchando Juanjo Arencibia, que es presidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas. Señor Arencibia, buenas noches. Hola Álvaro, buenas noches mi niño y a todos los oyentes. Hay gente preocupada, presidente. Bueno, tienen que estar muy tranquilos. Era normal que hubiera esa preocupación porque al no presentarse nadie a la licitación, porque los costes por el tema de Hormuz, del estrecho de Hormuz, en tema de acero, etcétera, se subieron y quedó desierto, como podía haber sido normal en aquel momento, sin esperarlo, pero el dinero está. Precisamente mañana por la mañana sale la licitación por 234 millones de euros. La licitación anterior era por 174, son 60 millones de euros más. Ese dinero, la gran mayoría la aporta el gobierno de la isla, el Cabildo Insular de Gran Canaria. Luego se han sumado a lo que ponen ellos esos 60 millones que ya estaban en viso, que era lo del acuerdo con la Unión Deportiva por la gestión de eventos y del estadio. El gobierno de Canarias se ha sumado con 25 millones de euros más y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con 15 millones de euros más. Por lo que sé, a día de ayer creo que se presentan seguras 3, 4 de las más importantes y que cuenten con la gente canaria, porque en temas de UTE y Unión pues son también de las más importantes en obras. Y aquí hay total tranquilidad, tenemos el apoyo político de todo el mundo, tenemos el apoyo empresarial y además en un sitio, en un enclave que es de los pocos de España que tiene 300.000 metros donde está y donde se hacen eventos de primer nivel mundial, como son los propios festivales a nivel de música y grandes artistas y otros muchos que se hacen, independientemente también de los deportivos y del rally también, que este año incluso se hizo un tramo dentro del propio estadio, que es el rally mundial, ¿no? Así que no se preocupe nadie, la Federación Española, entiendo que esto lo sabe. Quiero decir, no sé si ha hablado con el señor Louzán. Sí, y le ha transmitido hablé esta mañana con él. Habló esta mañana con él y le ha calmado al señor Louzán. No, él está tranquilo, o sea, él bueno, yo hablo mucho con él, porque la verdad que estoy ahí en muchas cosas que él me ha puesto un poco como a otros compañeros, ¿no? Y hablé con él, le expliqué también la situación, desde el primer momento que salió aquello, que no hubo nadie que licitó, que yo estaba en Estados Unidos y estuve con ellos, pues ellos me preguntaron, le dije, no hay ningún problema, esto es un tema que hay que arreglar, hay que recalcular, se hizo todo muy rápido. De hecho, ya digo, mañana sale la licitación y hablé con él, muy normal, él sabe que las sedes españolas ninguna tienen problemas, excepto que los problemas los creen las propias sedes, ¿no? Porque también en la comisión interministerial que hubo hace muy poco, apenas un mes y algo, también la protección de las sedes por parte del gobierno y de la federación, y por supuesto en esa reunión interministerial donde hubo gente canaria, ministro canario también, donde quedó claro que la mayor protección, sobre todo porque somos una potencia también mundial en turismo, eran las islas, ¿no? Y yo creo que nosotros hemos demostrado que no solo aeropuertos, puertos, etcétera, sino que aquí vienen 19 millones de personas a Canarias y no solo que el Mundial venga a Gran Canaria, aunque la sede llevará el nombre de Las Palmas de Gran Canaria como ciudad, que por cierto el año que viene cumple 100 años, y quieras o no, pues esa tranquilidad el presidente la tiene. Y la verdad que estuvimos hablando pues 15 o 20 minutos tranquilos. Le dije que precisamente había contactado contigo, que estábamos pendientes de salir a hablar. Y él cuando venga también aquí, que el día 13 cumplimos un siglo, la federación el 13 de septiembre, pues también hará su declaración, porque él no va a hablar solo de una sede. Yo también he hablado con compañeros, como sabes. Y nada, nosotros transmitimos tranquilidad, todo el mundo quiere el estadio. Lo vamos a hacer, vamos a avanzar 3 o 4 décadas, va a reformar la ciudad completamente. La FIFA, estuve como observador, como bien sabes, en Estados Unidos y hubo más de 50 ponencias. Volví a hablar con Cristal Pérez, que era la directora que siempre vino a todo lo de la sede de España, y con el resto de compañeros. Y nosotros somos prácticamente los únicos que tenemos todo. Cada día que llega lo devolvemos. Por eso el trabajo que ha hecho el Instituto Insular de Deportes, Álvaro, ha sido un trabajo increíble, y la apuesta, por supuesto, del presidente
Antonio Morales y Darío Romero, porque se han desvivido, porque esto sea algo que es único cuando una sede llega a un sitio como el nuestro, ¿no? Bueno, presidente, pues esta llamada era para saber, lo digo porque hay mucha gente que nos ha llamado, oyentes de Gran Canaria y demás. Preocupación por la sede de Las Palmas. Bueno, pues que se queden tranquilos. Juanjo Arencibia, gracias por la puntualización y por querer decírselo a los oyentes de la cadena SER en toda España y especialmente los de Gran Canaria. Un abrazo grande. Gracias a ustedes por el apoyo siempre, que son de la casa y nosotros también. Un abrazo grande. Adiós, Juanjo Arencibia. Una de las sedes que más ha pujado, pero es cierto que llevan algún tipo de retrasos, pero nos ha dicho que no hay ningún problema. 1:20. Un poquito de motos, ¿no? Digo yo. Mela Chércoles, hola. Pues sí, Rafa, Álvaro, ¿cómo estamos? Saludos desde... ¿Desde dónde? Desde Silverstone. Hombre, por favor. Se reanuda la temporada de MotoGP, 11 carreras por delante, arranca la segunda mitad del campeonato, tantas como llevamos, y con una general apretadísima, ¿eh? Tenemos 5 pilotos en un pañuelo de 24 puntos, cualquiera de los 5 primeros puede salir líder al acabar este fin de semana inglés, encabeza la general Jorge Martinator con 14 puntos de ventaja sobre Ogura, 18 sobre Marc Márquez. Ojo Marc Márquez, que hace nada después de Italia estaba a 102 en la cabeza, ya está tercero de la general a solo 18, cuarto es Marco Bezzecchi y quinto a 22 puntos italiano y quinto Di Gianantonio a 24. Todos coinciden en que el hombre a batir ahora mismo es Marc Márquez, al que le ha venido de maravilla este parón de 3 semanas para recuperarse definitivamente de su hombro derecho. Vamos a escucharle un poquito de lo que ha dicho hoy Marc Márquez. De los 5 que estamos luchando, si les preguntáis dirán el favorito es Márquez, porque es más fácil no tener la presión que tenerla. Pero bueno, estamos en la lucha, me han dado una segunda oportunidad, una segunda vida. Me han dado una segunda oportunidad, me han dado una segunda vida. ¿Crees que de estos 5 todos temen a Marc Márquez, Mela? Sin ninguna duda. Además, él dice una cosa importante, ha llegado a reconocer que el favorito es él. Le ha costado mucho tiempo poder decir algo así y deja claro que además él un nuevo título no le cambia la vida, mientras que a los demás sí que le cambiaría la vida. De los que están ahí en cabeza solo son campeones de MotoGP, el citado Marc Márquez y Jorge Martín, ¿no? Que lo fue en 2024. Para los demás sería una auténtica novedad salir campeón esta temporada. Queda mucho por delante. En Silverstone, en teoría, las Aprilia deberían ir bien. Vamos a ver qué tal está Marc Márquez. Si está a pleno rendimiento de ese hombro derecho, en teoría no debería tener rival de aquí a final de temporada. Pero claro, estos son motos y pasan cosas cada fin de semana y no siempre 2 más 2 son 4. Efectivamente, nunca. O no siempre. Un abrazo grande, Mela. Hasta mañana. Te escuchamos todo el fin de semana con todos los compañeros. Claro que sí. Ahí Marc Muy Márquez. bien, hasta mañana, compañeros. Descansa. 12:42. La semana que viene tenemos mundiales de gimnasia en Frankfurt. Y nos hemos acercado a las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento en Madrid con el equipo de gimnasia rítmica. Justo cuando se cumplen 30 años de la victoria en Atlanta 96. Aquel oro inolvidable. Enseguida, conversación con la capitana y con la seleccionadora, porque aquí también nos acordamos de ellas, de ellos, del resto de deportes olímpicos, no solo cuando hay juegos. Hace unos días se cumplieron 30 años del éxito de Atlanta 96, que yo creo que es algo que yo, por ejemplo, tengo 40 años y lo recuerdo perfectamente. Los que tienen 40 años y demás recuerdan el éxito del equipo, del conjunto de gimnasia rítmica en Atlanta 96. Nos hemos venido aquí al Centro de Alto Rendimiento en la capital de España, hace un calor evidente en la capital de España, pero aquí en este sótano donde hemos venido al CAR, la verdad es que se está bastante bien. Tenemos los mundiales de gimnasia rítmica la semana que viene en Frankfurt y hoy ha tenido lugar el control previo que ya desde hace años suele hacer el equipo de manera conjunta, individual, para mostrar a excompañeros. Estaba por aquí también, por ejemplo, Almudena Cid, otras exgimnastas, amigos, familiares. El último test, digamos, de cara a competición. Es de esos deportes que hay que ir cuidando, que después llegan los Juegos Olímpicos y los periodistas nos ponemos muy pesados, y en la SER más que nadie. Tengo por aquí a Alejandra Quereda, que es la seleccionadora y plata en Río 2016. ¿Cómo estás, Alejandra? Muy buenas. Muy buenas. Lo he descrito bien, ¿no? Es el control que se hace habitualmente antes de cada competición importante, ¿no? Europeo, Mundial, Juegos Olímpicos. Sí, ya desde el ciclo pasado venimos haciéndolo antes de cada cita importante. También lo hicimos antes del Campeonato de Europa.
Y ahora, pues bueno, la puesta a punto para el Campeonato del Mundo, porque también es una forma distinta de enfrentarse a lo que es la presión del público y de también acercar a la gente nuestro día a día. Está por aquí Inés Bergua, que es la capitana del equipo que lidera, digamos, al resto de sus compañeras de cara a estos mundiales que se van a celebrar en Frankfurt. Hola Inés, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Ha ido la prueba? ¿Qué tal ha ido el control? Bien, estamos contentas. Siempre, bueno, somos todas muy exigentes, gimnastas y entrenadoras, y siempre hay un poquito más de margen de mejora respecto a lo que podemos llegar a hacer, pero estamos contentas, seguras y sobre todo con muchas ganas. ¿Qué impresiona más? ¿Actuar delante del público o hacerlo igual frente a tus padres, madres, hermanos, amigos, excompañeras? ¿Qué presiona más? A ver. No, yo creo que un mundial. Un mundial. Tú ya porque tienes mucha experiencia, europeo. Sí que es verdad que, por supuesto, que delante de tus seres queridos quieres hacerlo bien y quieres mostrarlo, pero no dejas de estar en la sala en la que estamos día a día y no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Tú lo puedes decir también, ¿no? Tú que has estado aquí, no es lo mismo. O sea, aquí quieres contentar, es como el último test, pero después la competición es la competición. Al final cambia el escenario, es un escenario al que no estás acostumbrado. Al final aquí entrenamos todos los días y es un pabellón muchísimo más grande, con una grada repleta de gente animando, apoyando. No tiene nada que ver, pero bueno, al final nos sirve también como parte de la preparación. Eso es. Yo tengo mucha gente que me dice, habláis demasiado de fútbol y solo prestáis atención a este tipo de deportes, que al fin y al cabo la gimnasia cuando llegan los Juegos Olímpicos es el atletismo, la natación y la gimnasia. O sea, es uno de los 3 grandes deportes que ha habido toda la vida siempre en los Juegos Olímpicos. Y os volvéis locos. También hay que prestar atención a los europeos, que lo hicisteis muy bien recientemente, también el año pasado. Inés, creo que tú llevas 20 medallas, ¿no? A nivel internacional. O sea, llevas... En Copas del Mundo llevo con el conjunto 54. 54. Desde o sea, que... a mí me habían dicho... efectivamente, sobre todo desde que estás con Alejandra. Sí. O sea, ¿qué es Alejandra para ti? Inés, tú que eres la capitana del equipo. ¿Qué es Alejandra para ti? Pues para mí... Piensa por un momento que no te está escuchando. Vale. O sea, yo siempre lo digo, pero antes de que ella se convirtiera en mi seleccionadora, nuestra seleccionadora, para mí ella era un referente. Por supuesto, creo que para todas las niñas que hacíamos rítmica era lo que teníamos más reciente, esa plata olímpica, ese es que tenías, espíritu de lucha. Claro, tú tienes 22 años, Sí. eres de Huesca, con lo cual cuando consiguió la plata tú tenías 12. Sí, o sea, yo estaba en mi casa viéndolas y admirándolas, y si iba de competiciones y estaba el equipazo, les pedía fotos. O sea, nunca hubiera O sea, que tienes imaginado- igual alguna foto de cuando tenías 10, 12 años con Alejandra. Sí, o sea, nunca hubiera imaginado que luego iba a ser mi seleccionadora. Y nada, ahora como seleccionadora nos sigue contagiando esa exigencia, pero también esa ambición que tiene ella, pues porque confía en todo el equipo y en lo que podemos llegar a conseguir. Entonces es muy importante tener esa figura que nos quiera transmitir eso en todo momento, porque bueno, nosotras como equipo necesitamos también esa guía en muchas ocasiones. Por mucho que confiemos, necesitamos también esa confianza desde fuera. Lo he dicho bien, ¿no? Alejandra. Bueno, bien, ¿no? ¿Crees que sí, no? ¿Cómo son este grupo de chicas que estás entrenando? ¿Qué objetivos tenéis de cara al Mundial, con lo bien que lo habéis hecho los europeos? Cuéntame. Pues bueno, yo creo que es un equipo poderoso. Hablamos de un equipo lleno de talento, lleno de energía, con mucha ambición, que yo creo que al final eso también es parte que intentamos contagiar desde el equipo técnico, el poder llegar a buscar objetivos que dependan solo de nosotras mismas, intentar aspirar a lo máximo, y creo que con el nivel de nuestros ejercicios podemos aspirar a ello, y es lo que estamos preparando, poder hacer bien nuestro trabajo, y creo que con eso llegará el resultado. Lo máximo es el oro, claro. Vuelven las rusas, ¿no? Sí, ya volvieron en el Campeonato de Europa, tanto Rusia como Bielorrusia. Y está claro ¿Y eso, que eso qué es? Por una parte decir, pues peor porque, claro, las rusas y bielorrusas son muy potentes, pero mejor porque están todas. Entonces hay que ganar las mejores. Yo creo que lo importante es la competitividad y rivalidad sana que existe. Eso nos hace mejorar y crecer a todos. Y ahora mismo creo que podemos afirmar que nosotros somos uno de los mejores equipos del mundo, independientemente de quién compita o deje de competir. Lo importante es que España llegó para quedarse, que estamos a un nivel muy alto, y que creo que tenemos que seguir por esta línea para poder aspirar a, pues bueno, ojalá poder conseguir ya esta plaza olímpica en este Campeonato del Mundo. Claro que es clasificatorio. Y bueno, seguir cosechando metales.
Estamos, como digo, en Ciudad Universitaria, en la capital de España, en un sótano aquí donde ha tenido lugar el control. Y le pido a los oyentes del Larguero, también se puede ver también a través del YouTube del Larguero, tengo ahí un montón de carteles, mira cómo se empiezan a reír. Ser campeonas de Europa y del mundo, ser las mejores del mundo. Lo peor que vas a competir es lo peor que vas a entrenar. Fuerte, segura, sale. Y después un cartel, un montón de fotos, Vision Board y LA28. Los Ángeles 2028. Eso obsesiona más, motiva más, porque sí, que el Mundial está muy bien, el Europeo está muy bien, las pruebas de la Copa del Mundo, pero es que unos Juegos Olímpicos son unos Juegos Olímpicos. Es que lo tenéis ahí permanente todos los días, Inés, cuando entrenáis. Sí, a ver, yo creo que un equipo como nosotras necesita también ese poquito de obsesión, pero no como algo insano, sino como un objetivo que queremos y que tenemos en mente. Entonces, ese conjunto de cosas que ves ahí en ese cartel es como una manifestación de todo lo que a lo largo de esta temporada queríamos conseguir. Entonces, está repetido en muchas ocasiones Los Ángeles porque éramos conscientes de que era la primera bala para conseguir esta clasificación olímpica, que es lo que queremos, al igual que también puedes ver una Copa de Campeones del Mundo, compañerismo, frases de positividad del europeo. ¿Hay alguna que os guste especialmente cuando venís aquí? No sé, ¿alguna que hayas puesto tú, por ejemplo? Porque entiendo que las ponéis vosotras, ¿no? Sí, las pusimos entre todo el equipo. Bueno, a ver, es que teniendo el Mundial a nada, yo te diría lo de Los Ángeles, por supuesto, y luego también ese cartel que pone ahí Sale. Sí, la de Sale, sí. Bueno, es que lo tengo hasta tatuado, de que sale, de que nos va a salir bien y de que todo acaba saliendo cuando tiene que salir. ¿Os ha contado ya muchas batallitas de los Juegos Olímpicos y demás, Alejandra, o no? Bueno, alguna. Alguna batallita y demás. Intentan sacar alguna. Alguna hay por ahí, ¿no? Especialmente de Río, entiendo. ¿A ti cuándo te picó el bichito de la gimnasia rítmica? ¿A ti? Que antes de seleccionadora has sido deportista. Pues la verdad que desde pequeña. ¿Con qué años? O sea, ¿tú lo recuerdas? 6 años. ¿Sí? Pedí que me apuntaran a gimnasia rítmica como actividad extraescolar. Mi madre había sido gimnasta, había sido pues campeona de España en varias ocasiones. Pero no fue ella, parece ser que lo pedí yo. Parece ser que aún no lo recuerdas, tenías 5 o 6 años. Yo recuerdo que desde muy pronto me pasaron al grupo de competición, empecé a ganar medallas y fue con 12 años cuando por primera vez me convocó el equipo nacional. En ese momento no me incorporé, decidí renunciar y retrasar más mi incorporación porque consideraba que no estaba preparada para irme a Alicante y salir de la familia. Claro, porque tú eres de Alicante. Es que para el hecho de ser deportista y deportista de alto nivel y más en un deporte como este, entiendo que hay que renunciar a muchas cosas. Vosotras además no sois de Madrid, Barcelona, igual grandes focos donde hay centros de alto rendimiento. Eso, alejarse de la familia es una de las mayores renuncias que haces, que bueno, siempre están presentes y están cerca. Pero ¿tú cuándo saliste de casa? Al final con 16. Con 16. Decidí dar ese paso, porque claro, era una situación complicada. Yo claro que quería dedicarme a esto profesionalmente. ¿Tú lo tenías claro? Sí, pero no tenía tan claro lo de vivir lejos y lo de vivir fuera de casa. Y bueno, fue con 16 cuando decidí lanzarme. Inés lo hizo desde más joven. Claro, tú lo hiciste antes. O sea, tú con 12 tuviste la opción, no lo hiciste con 16, tú eres de Alicante. ¿Y tú que eres de Huesca? ¿Tienes 22 años? 13. Con 13 años. O sea, 13 años es segundo de la ESO. Sí, de hecho, bueno, pues eso, llevo aquí más horas que en mi casa. En septiembre empezará mi 10ª temporada aquí. Te faltan para superarme, espero que lo consigas. Cuando dices aquí, es en el centro de alto rendimiento y en la Blume, o sea, en la residencia que la tenemos apenas un centenar de metros. En la residencia Joaquín Blume, empecé pues yendo al IES Ortega y Gasset, al cole de aquí que está todo adaptado para deportistas. Y ya, bueno, acabé bachillerato y el año que viene, si todo va bien, también acabo la carrera. O sea, ¿carrera de? Derecho. Derecho. Llevo aquí, pues eso. Una tía hecha y derecha. ¿Cómo es salir de casa con 13 años? En ese momento lo vives se adquiere, o sea, ¿se tiene que ser una persona muy madura, una niña o un niño muy maduro como para hacer eso? Sí, a ver, pero yo creo que de forma inherente las gimnastas tenemos una madurez superior a la que otra persona igual no tiene que tener, pero por necesidad. ¿Por qué? Está diciendo Alejandra que sí con la cabeza. ¿Por qué? No. A ver, al final... O no, sí, es que no... Yo creo que sí, claramente. Y bueno, también con el hecho de salir de casa tan joven y de repente te ves que tú sola tienes que resolverte todos los problemas del día a día, aunque obviamente cuentas con apoyo de tutores, del equipo técnico. Sí, pero que estás tú aquí, o sea, que tienes 13 años, que eres un adolescente y que estás aquí en una ciudad que no conoces. Por madurar lo haces a pasos agigantados.
¿Qué de cosas te han podido pasar, o os han podido pasar, bueno, a ti que has estado también, ¿no? Aquí en la Blume, ¿no? ¿Estuviste? ¿Durante cuánto tiempo estuviste aquí, Alejandro? 9 años. Tú 9 años y tú pues estás también con 9 años, o sea, la vas a superar. ¿Qué supone el hecho de estar aquí 100% entrenando? Bueno, después evidentemente podéis salir fuera y demás, pero también durmiendo aquí. El estar 100% aquí focalizado en la Blume y en lo que es el centro de alto rendimiento. ¿Qué supone? A ver, yo creo que vivimos un poco en una burbuja, porque por suerte el entorno en el que te rodeas es parecido al tuyo, porque bueno, aunque haya otros deportistas con los que convives que no entrenen las mismas horas o que no tengan exactamente las mismas condiciones, entienden el sacrificio, el que llegas por la noche y estás súper cansada, que no te apetece ponerte a estudiar. Entonces, bueno, creo que tenemos muchas facilidades en cuanto a lavandería, el comedor, pero creo que esa burbuja a la que estamos acostumbrados pues no es del todo la vida real a la que luego nos vamos a enfrentar cuando salgamos de aquí. Yo es la primera vez, estuve en los Juegos Olímpicos de París, pero no tuve la oportunidad de ir a ninguna competición de gimnasia rítmica. Creo que tú tienes tatuados, ¿no? Te he visto antes los aros olímpicos ahí detrás de París. El hecho de que sea un deporte tan duro no se ve hasta que uno está aquí. O sea, necesitáis todo. Digo desde fuera, ¿eh? Flexibilidad, potencia, talento, fuerza, concentración. Te veía a tu compañera y a ti, Alejandra, cómo estabais encima de ellas, más rápido, tal, no sé. Es un deporte súper complicado. O sea, cuando uno no se da cuenta hasta que llega aquí. Y después el tema también de las lesiones. Estáis con un montón de tapes, de estos de esparadrapos o dolencias de todo tipo. Cuéntaselo a los oyentes del larguero. ¿Es así? ¿Quieres añadir algo más? Es que se ve súper duro cuando uno llega aquí y lo ve, Alejandra. Es una disciplina dura que requiere de muchísimo esfuerzo y sacrificio, pero al mismo tiempo muy completa. Podría decir que es más allá de un deporte. Al final combina una parte artística que da un sello de distinción a la gimnasia rítmica y que la hace todavía más atractiva. Y por eso nos gusta también hacer este tipo de puertas abiertas y de jornadas, porque nos gusta acercar el día a día, lo que no se ve, lo que hay detrás. Al final son 2 minutos y medio lo que se ve en pantalla, pero ¿qué hay detrás de ello? Pues muchas horas de trabajo. ¿Cuántas horas? Muchos carteles que nos ayudan a mantener la motivación. Y las ilusiones del día a día, porque al final es la parte más dura. El trabajo en silencio. El seguir como una hormiguita, trabajando, intentando dar lo mejor de ti cada uno de esos días en los que a lo mejor no te levantas con el mejor humor o con las mejores condiciones físicas y sabes que aún con eso tienes que lidiar, tienes que sobreponerte y saber superarte y es lo que te va a llevar al éxito. ¿Cuántas horas al día entrenáis? ¿Os hacen entrenar? A ver, sí que es verdad que ahora en esta última parte de la temporada tenemos un trabajo establecido. Entonces, en cuanto cumples el trabajo, puedes irte antes o no, dependiendo de lo que tardes. Pero una media de 7-8 horas al día de lunes a sábado. De lunes a sábado. O sea, solo tenéis un día libre a la semana. Es lo que exige también. El sábado por la tarde y el sábado por la tarde y el domingo, o sea, día y medio. Día y medio completo y una tarde Sois, a la semana. claro, aquí en la Blume hay un montón de deportistas de otras especialidades. Sois las que más entrenáis. Sí, probablemente. Al final aquí convivimos con muchos deportistas y también que algunos de ellos tienen objetivos diferentes. Ya. Yo creo que es verdad que ellas desde bien jóvenes tienen el objetivo ir a unos Juegos Olímpicos, ir a un campeonato del mundo absoluto y además pues defender la bandera de España con el orgullo de poder decir que estamos entre los mejores países del mundo. Que lo estamos. Pues eso al final requiere horas de entrenamiento y eso nos convierte en uno de los deportes, de las disciplinas que más horas pasamos en la instalación. Tenéis, o sea, tú cuando eras deportista y tú ahora, Inés, las dolencias, el convivir con el dolor, las lesiones. Es que es algo normal, o sea, entrenando tantas horas y tantas repeticiones que hacemos muchas veces de lo mismo es inevitable. ¿En qué sobre todo? ¿En los tobillos? Es normal. Deporte, al final es cualquier deporte. Deporte de alto rendimiento. El deporte de alto nivel es convivir con el dolor. Obviamente tienes que tener unos límites y si tienes algo roto no puedes continuar. Pero con dolencias, con molestias es muy habitual. Con molestias, sobrecargas, es algo habitual y encima más en nuestro caso que somos de conjunto, de equipo. Es que si tú por lo que sea no puedes entrenar porque tienes una lesión o lo que sea, afecta a todo el mundo, sí, no claro. te afecta a ti solo, entonces afecta a todo el entrenamiento, a toda la dinámica, entonces es importante que, bueno, todas
creo que tenemos un umbral del dolor que una persona normal no tiene. Por ejemplo, si hubiese algún problema, que ojalá que no, por favor, toco madera de cara a la próxima semana y mira cómo la toques, ¿puede haber alguna sustitución en el equipo y una reserva? Por supuesto, viajamos con 6 gimnastas, ¿Mm? compiten 5 en cada ejercicio, actualmente 4 ejecutan los 2 ejercicios y las otras 2 se turnan, una en cada uno de ellos, pero obviamente nos preparamos para poder cubrir, en caso de necesidad, los 2 ejercicios sin modificaciones con cualquiera de nuestras gimnastas que trabajan, no solo las que viajan, sino también las que están aquí en el día a día formándose para dar continuidad a este proyecto deportivo y para poder también pues solucionar cualquier caso que esperemos no ocurra. Esperemos que no y volvemos a tocar madera. ¿Os llaman el Ave Fénix? ¿O hacéis llamar el Ave Fénix? ¿Es posible? Sí, sí que es verdad que desde la temporada pasada, después de los Juegos de París, pues empezamos a ser ese ave fénix que volvía a resurgir, que volvía a volar después de unos juegos que no habían ido como esperábamos. Pero que bueno, fue además la esencia del ejercicio de 5 cintas. Sí. Lo creamos un poco con esa idea. Con esa idea. De querer, de resurgir, ¿no? La posición inicial era que habéis renacido, ¿no? simulando un ave fénix. ¿Qué supone para ti ser capitana del equipo? Porque sois todas muy jóvenes, bueno, tú tienes 22 años, la gimnasia rítmica es un deporte en el que empezáis súper jóvenes, pero ¿qué supone para ti? ¿Más responsabilidad? ¿Motivar al resto de compañeras? Es una responsabilidad, sin duda, pero al igual que yo tengo esta responsabilidad, creo que otras compañeras tienen cada una su rol y tendrán otras responsabilidades. Yo intento siempre llevar con